Buenos días para todos, a los que acaban de ingresar. Ya vamos a iniciar la clase de hoy. Para hoy vamos a ver algunos síndromes que podrían configurar estar dentro de los síndromes cavitarios. Uno de ellos es la tuberculosis, que es una enfermedad muy importante. Es ideal que lo puedan conocer porque es un problema de salud pública y sobre todo en los países subdesarrollados. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Son dos temitas nomás que vamos a ver ahora. Están un poco relacionados entre sí, porque uno puede dar lugar al otro, que el otro síndrome que vamos a ver son las bronquiectasias, que ya vamos a ahondar un poquito en eso. Bueno, cuando hablamos de tuberculosis, es una enfermedad infectocontagiosa. Ustedes tienen que conocer un poquito de microbiología. Yo sé que ustedes no tienen la base de microbiología que tienen los chicos de medicina. Incluso, por ejemplo, a los mismos kinesiólogos ya profesionales a veces no nos reconocen entre lo que, a veces lo dicen inocentemente, entre lo que es un virus, una bacteria. Bueno, acá la gente que produce la tuberculosis es una micobacteria, es decir, tiene un comportamiento como bacteria, pero el término o el prefijo mico hace referencia a un hongo. No quiere decir que esto sea un hongo, sino que es un tipo de bacteria muy particular. Ya vamos a ver algunas características, porque es un aerobio estricto, necesita sí o sí un ambiente que sea rico en oxígeno para poder desarrollarse. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad que está muy relacionada con circunstancias socioeconómicas. ¿Por qué? Porque se da mucho en personas que viven hacinadas. Por ejemplo, ¿qué es hacinamiento? Ustedes preguntarán. El hacinamiento, por definición, es cuando conviven en una sola habitación cuatro o más personas. Es decir, hay una habitación, por ejemplo, qué sé yo, vive el abuelo, el padre, la esposa y tres niños. Eso es un hacinamiento, quiere decir que duermen en una sola habitación. Entonces, se ha visto que el hacinamiento es el principal factor de riesgo para que se pueda producir esta enfermedad, porque está muy relacionada con el hecho de estar mucho tiempo habitando el mismo ambiente, y sobre todo si una de esas personas está enferma. A su vez, se considera también ciertos trabajos insalubres, ¿sí? Pueden predisponer. Nosotros lo veíamos mucho, lo que son personas que son trabajadores golondrinas en el hospital, caían a la consulta por síntomas respiratorios y muchas veces ya sabíamos que esa persona o ese paciente tiene tuberculosis por la presentación clínica. Eso es más que nada un dato epidemiológico, el tema que son trabajadores golondrinas, porque justamente tienen generalmente trabajos en condiciones de insalubridad. A su vez, la tuberculosis también es considerada como una enfermedad oportunista o infección oportunista, porque se dan formas o tipos de tuberculosis, que ya vamos a ver los que hay, que son poco frecuentes en personas con estadio SIDA de la infección por HIV. Bueno, esta eminencia es el doctor Robert Koch, es justamente la persona como el padre de la microbiología moderna, porque es uno de justamente los descubridores que ha hecho justamente este aporte importante a la medicina, que es justamente el descubrimiento de este germen. ¿Por qué es tan importante? Porque la mayoría de las neumonías o de las enfermedades infecciosas producidas por gérmenes comunes o atípicos se coloreaban con ciertas facilidades, con ciertas tinciones, como sea la tinción de Gram. Es decir, Gram identificó esta sustancia, que la coloración Gram, para poder identificar los gérmenes, que pueden ser Gram positivos, Gram negativos, y si se teñían o no con la coloración. En el caso del Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo, no es porulado, ¿sí? ¿Qué significa bacilo? Bacilo significa un bastón o bastoncillo. Por eso, en algunas bibliografías, sobre todo las españolas, pueden llegar a detectar o leer que se encuentran bastoncitos o bastoncillos en justamente los extendidos de las muestras de expectoración o de esputo, que ya vamos a ver qué es un poquito de eso. Entonces, Robert Koch, a través de una correlación muy particular, que es la correlación de Sil-Nielsen, que son otras personas que ayudaron también a identificar esta correlación,
son justamente las personas que han ido encaminando el rumbo del conocimiento de esta enfermedad, para que nosotros podamos tener hoy en día justamente mayor acceso a estos conocimientos. Muy bien. La primera persona que lo identifica fue Robert Koch, que es el autor justamente, por eso al Mycobacterium tuberculosis, que es el agente etiológico, se lo denomina bacilo de Koch. Pertenece a la familia Mycobacteriaceae, es del género Mycobacterium, y obviamente la especie tuberculosis. Pero sepan que existen otras especies del género Mycobacterium, como ser el bovis, el leprae, que es el agente productor de la lepra, que es también llamado bacilo de Hansen, y existen otras micobacterias atípicas. Nosotros, por ejemplo, hace un par de años tuvimos un paciente que ha hecho un síndrome muy leprariforme, por así decirlo, semejante a la lepra, pero no era por un bacilo Hansen, sino que era por micobacterias atípicas. A su vez, también pueden existir síndromes semejantes a la tuberculosis, o bien enfermedades de tuberculosis, que no tienen que ser necesariamente producidas por micobacterias en tuberculosis, sino que puede ser por micobacterias atípicas. Como le había dicho, es un bacilo que es aerobio estricto, no se tiñe con esta coloración que es la coloración de Gram, sino que requiere una tinción especial que la Nielsen, que es la que se visualiza de esta forma, que lo que se hace, justamente, se hace un extendido, ¿sí? Se los tiñe justamente con esta coloración, una coloración rojiza, ¿sí? Que es la fucsina. Al bacilo se lo va a colorear de color rojo, y después cuando se lo procesa, o mejor dicho, se lo somete a un procesamiento de alcohol ácido, no se destiñe, no se decolora, es decir, permanece con la coloración de fucsina, por eso quedan con ese color rojo en los extendidos cuando se hacen justamente los hisopados para detectar este tipo de patología. Es inmóvil, no es porulado, y es un parásito intracelular obligado, es decir, necesita estar en el interior de las células. Y generalmente dentro de quién es el que está dentro de los macrófagos. Acuérdense que los macrófagos, esto lo habíamos visto cuando dimos en aquel primer parcial, la clase de inflamación, los macrófagos no son ni más ni menos que los monocitos maduros que llegan a los tejidos. Entonces, cuando hay un germen que obviamente desencadena una respuesta inflamatoria celular, los monocitos son en parte uno de los que van a actuar, y cuando llegan a los tejidos maduran se convierten en macrófagos. Recuerden que los macrófagos suelen juntarse entre sí y formar células gigantes multinucleadas, y que allí se produce justamente un poco el proceso microbiológico de este germen. Esto lo vamos a resumir para no ahondar demasiado, pero sepan que la historia natural de la tuberculosis tiene las siguientes etapas, ¿sí? Como ser la TBC de primera infección. Esto es consecuencia del primer contacto que tiene el individuo con el bacilo de Koch, ¿sí? Va a dar una respuesta celular que es característica, principalmente mononuclear. ¿De quiénes estamos hablando nuevamente? De los macrófagos, es decir, van a llegar monocitos al lugar donde se encuentra el germen, van a empezar a tratar de fagocitarlo, y empiezan a formar justamente estos cúmulos de células gigantes multinucleadas, y que el proceso de destrucción del germen va a generar esto, lo que viene a ser la curación por fibrosis, o en algunos casos puede producir la clasificación de esta lesión primaria. Es decir, en la mayoría de los casos, si se produce esto, es el éxito de la inmunidad. Es decir, aquella persona que haya tenido contacto por primera vez con el bacilo Koch va a generar una curación por fibrosis, a menos que tenga algún tipo de inmunodepresión. Otra circunstancia que puede pasar en este tipo de enfermedad es la latencia. ¿Qué significaría? Que algunas personas que tienen justamente la infección, su prima infección con el bacilo de Koch, van a tener lesiones que van a persistir, y los bacilos van a estar viables dentro de los macrófagos. Es decir, son lesiones que son inactivas, algunas veces se pueden fibrosar, se pueden clasificar, pero permanecen ahí latentes. ¿Qué puede suceder con eso? Que hay una reactivación endógena, es decir, cuando una condición inmunológica del huésped lo permite, hace que el germen se reactive, y de esa forma generaría la famosa tuberculosis postprimaria o de reinfección, que seguramente si ustedes habrán visto alguna película o algo, porque si ven alguna película ambientada en años, por ejemplo, Primera, Segunda Guerra Mundial, la, de las películas, por ejemplo,
que se basan en las etapas feudales de Japón, muestran frecuentemente esto de cómo la gente se enfermaba de tuberculosis y lamentablemente era una condena a la muerte, porque no había cura en ese momento y ni siquiera se conocía todas las características de la enfermedad. Entonces, lo que se ve en esas películas, que la gente empieza a hacer tos, expectoración, hemoptisis, justamente viene a ser esta etapa, que es la etapa postprimaria o tuberculosis de reinfección. Que a su vez, esta etapa de reactivación endógena puede ser, por un lado, la afección pulmonar, que es lo más frecuente, o extrapulmonar, que ya vamos a ver los tipos que encontramos. Y en otro lado, en otra circunstancia, hablamos de la reinfección exógena, en la cual es rarísimo que una persona vuelva a tener contacto con el bacilo de Koch, que no suele ser lo más frecuente. Ustedes dirán, ¿cómo se contagia uno de esto? Bueno, muy sencillo, es a través de la exposición ante una persona que está enferma. Muy semejante con lo que sucede hoy en día con el tema del coronavirus, porque es una inhalación a través de la vía respiratoria, que es la vía más frecuente de contagio, a través de las gotitas de flush, que son las que se eliminan cada vez que una persona habla, entonces son expulsadas por un enfermo que tiene una tuberculosis cavitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una formación de una caverna, esa caverna se comunica con un bronquio, y de esa forma los bacilos pueden llegar a la vía aérea y ser expulsados al exterior. Esto está favorecido, este tipo de contagio, solamente en circunstancias en las cuales hay hacinamiento, que ya habíamos definido lo que es, y personas que están expuestas a una mala ventilación, es decir, un ambiente que esté mal ventilado. Se sabe también, y por eso esto tomamos mucho en cuenta nosotros cuando estábamos en el internado, porque nosotros en el internado, en el hospital, en sala común, en clínica médica, que los pacientes están estables, el aire de la habitación donde estuvo un paciente que ya se fue de alta o que se derivó a otro servicio, o etcétera, puede seguir contaminado. Entonces, esto es un dato no menor a tomar en cuenta a la hora de la exposición de las personas que están trabajando justamente en estos ámbitos de salud. Sepan que existe otra vía de administración, que es la vía digestiva, es menos frecuente, pero se puede dar en el contexto de ingerir leche que esté contaminada con Mycobacterium bovis, ¿sí? A su vez, es muy inexistente, prácticamente nula, el contagio indirecto a través de objetos es rarísimo. Bueno, hay alguien que acaba de ingresar, les pido por favor que silencien los micrófonos. Bueno, tuberculosis pulmonar o de prima infección. La tuberculosis pulmonar o prima infección es común en los niños aproximadamente después de 1 o 2 semanas. Es decir, uno va a preguntar, yo tengo tuberculosis pero nunca me enfermé antes, porque generalmente la etapa de prima infección tuberculosa es muy frecuente que sean los niños, ¿sí? Y muchas veces pasa desapercibida. Lo que se puede llegar a detectar es esto, lo que es una lesión primaria que se llama nódulo de Gone, ¿sí? Allí los bacilos inician también una propagación linfática y en algunos casos pueden generar un infarto pulmonar regional. Yo voy a mover una imagen para que ustedes puedan entender. A veces lo que se detecta no es solamente un nódulo, sino que es una imagen radiológica compleja, que es lo que se denomina complejo de Gone, en el cual nosotros detectamos el nódulo de Gone. Vamos a ver imágenes de trayectos de linfangitis y adenopatía satélite, es decir, que son ganglios inflamados que acompañan a esta lesión. En esta etapa hay cambios en la inmunidad celular y tienen que transcurrir entre 3 y 9 semanas para hacer una positivización de las pruebas cutáneas, que ya vamos a ver lo que es esto. Los síntomas acá son inespecíficos, se puede tomar como si fuera un resfrío o una gripe, uno lo puede tomar como si fuera una enfermedad inespecífica. En algunos casos, la progresión puede evolucionar a una neumonía tuberculosa. Es raro que haya una cavitación, es decir, formación de cavernas, que ya vamos a ver lo que son, en esta etapa de la prima infección tuberculosa. Y generalmente, si se presenta un paciente con derrame pleural, supongamos, viene un paciente por disnea, consulta al hospital porque tiene disnea, se le hace una radiografía de tórax, se le descubre que tiene derrame pleural, a ese paciente se le hace una torcocentesis, y yo si en la torcocentesis detecto los bacilos de Koch, que ya vamos a ver cómo se hace la exploración, sería un signo, si fuera prima infección, un signo de hipersensibilidad. A su vez, puede llegar a existir la circunstancia de que exista lo que es la diseminación hematógena,
que esto llevaría a producir lo que es la TBC miliar. Con respecto a lo que les decía de la imagen del complejo de Ghosn, que se ve justamente una imagen radiopaca de bordes difusos, que suele tener trayectos de linfangitis, y siempre tenemos que prestar atención a tratar de buscar imágenes de linfadenopatías, ¿sí? Que siempre se van a ver los ganglios, ¿sí? De un aspecto bien redondeado, bordes nítidos, que para poder ubicarlos nosotros tenemos que también conocer la anatomía, es decir, saber dónde vamos a encontrar ganglios. Sabemos que vamos a encontrar ganglios, por ejemplo, a nivel infraclaviculares, a nivel cervicales. En el caso de la radiografía de tórax vamos a tener que buscar a nivel peribronquial, que es otro sitio de asentamiento frecuente justamente de los ganglios. Por otro lado, a veces para poder detectar todos los signos se necesita mucho ojo, por eso en parte el hecho de poder apreciar una radiografía también es como una actividad hasta casi artística, muy artesanal, porque es necesario tener mucho ojo y mucho entrenamiento para poder detectar y describir todas las lesiones. Obviamente el especialista en imágenes suele tener a veces un poquito un ojo más avesado que el resto de los médicos especialistas de otro tipo de ámbitos. Aquí veríamos una imagen de un paciente con una diseminación hematógena. Este tipo de infiltrado, ¿sí? Que hoy en día lo podemos llegar a ver frecuentemente con el tema del coronavirus, pero este tipo de infiltrado bien extenso, bien diseminado, que afecta ambos hemitórax, como un vidrio esmerilado, bien extenso, como puntillado fino. Los libros, la bibliografía lo describen como granos de mijo, distribuidos en ambos pulmones, y suele ser bien simétrico, bien distribuido. Esto es lo que correspondería a una tuberculosis miliar. Vamos a ver esto con respecto a lo que viene a ser, qué sucede después. Vieron que yo les decía que la primera infección tuberculosa suele ser frecuente en los niños, y esta etapa, lo que es la postprimaria, es resultado después de un estado de latencia del germen. Entonces aquí el paciente que hace la reinfección o la tuberculosis postprimaria ha pasado mucho tiempo para que llegue a esto. Entonces, se puede dar en pacientes jóvenes que inician con una lesión de ubicación infraclavicular, que es denominado infiltrado de Ashman. Por eso, usted siempre detectan un paciente que viene con la sintomatología clásica, tos, expectoración, más de 2 semanas, fiebre, sobre todo de origen vespertino o nocturno. Usted le hacen una radiografía de tórax y llegan a ver un infiltrado en el vértice del pulmón, es decir, en los ápices. Tienen que saber que eso correspondería a un infiltrado de Ashman, y no es común que cualquier persona haga una neumonía de ese segmento o de esos lóbulos, de los lóbulos apicales. ¿Por qué? Porque es un sitio frecuente de asentamiento del bacilo de Koch. Y ustedes van a decir, ¿y por qué se ubica ahí? Ustedes recuerdan en fisiología que el pulmón, nosotros tenemos áreas que están más ventiladas que perfundidas. Por ejemplo, las zonas por gravedad, las zonas basales del pulmón son zonas que son mucho más perfundidas que ventiladas. En las zonas intermedias del pulmón hay una relación BQ, ventilación-perfusión, que suele ser igual, mientras que en las zonas apicales es mayor la ventilación que la perfusión. Por lo tanto, al haber mayor presión parcial de oxígeno en los vértices del pulmón, es más frecuente que allí se puedan llegar a encontrar estos infiltrados, que son los infiltrados de Ashman. Eso es pregunta de examen, lo que le acabo de decir. La aparición de nódulo también puede ser frecuente, es decir, no vamos a ver un infiltrado difuso con bordes indefinidos, sino como ver una imagen nodular, un nódulo bien circunscripto a nivel del vértice del pulmón, que es lo que se llama nódulo de Simmons, que eso es otra de las formas de presentación de la tuberculosis postprimaria. A su vez, a partir de estos focos, del infiltrado de Ashman, del nódulo, podemos llegar a ver que haya diseminación en el resto del pulmón, produciendo una neumonía que pueda ser muy semejante a las neumonías que hay en la comunidad, o afectación de la pleura, dando pleuritis. Pero lo que sí tienen que saber ustedes es que una de las formas de presentación radiológica que pueden llegar a encontrar en esta etapa es la formación de cavernas. Por eso, lo que viene a ser la tuberculosis entraría dentro de lo que se llaman los síndromes cavitarios, que esto viene a ser resultado de un foco exudativo que ha producido necrosis gaseosa y se ha reabsorbido, ¿sí? Quedando justamente ese parénquima libre, aireado. Por eso se produce lo que es la cavitación. Un pequeño paréntesis que le hago: es muy característico la formación de necrosis
en la tuberculosis, pero es un tipo especial de necrosis que se llama necrosis gaseosa. ¿Qué significa el nombre? La palabra gaseosa viene del latín que significa casium, que significa queso. ¿Y esto por qué lo dicen? Porque cuando la gente se moría de tuberculosis en la antigüedad, saben, a la mayoría les hacían autopsias, entonces detectaban justamente en los pulmones de las personas fallecidas, en las autopsias, detectaban justamente estos tubérculos, ¿sí? Estos nódulos, que cuando los cortaban, detectaban justamente ese casium o esa sustancia de aspecto queso, que justamente lo estudiaron y era justamente el proceso inflamatorio con bacilos en su interior que generaba este foco de necrosis. Esto sucedía en los casos de que la inmunidad de la persona o del paciente no podía conllevar la infección. Pero en aquellos casos que la persona, por ejemplo, sobreviva, ustedes no van a ver que tenga necrosis gaseosa, sino que van a ver fibrosis o van a ver una imagen calcificada en una radiografía, es decir, una imagen bien blanca compatible con densidad calcio. Entonces, cada vez que ustedes vean una radiografía que detecten una imagen redondeada, así tienen que pensar justamente en tuberculosis, sobre todo si la ubicación de la lesión es a nivel apical. Es decir, si ustedes la encuentran o la ven cerca de los vértices, nos vamos a encontrar justamente con una persona que esté cursando con tuberculosis. ¿Y eso qué significa? Porque a nosotros nos pasaba antes, en la época prepandémica, muchas veces nosotros atendíamos a los pacientes sin barbijo. Entonces el paciente por eso nosotros los médicos somos inmunes a la gran mayoría de los gérmenes, porque estamos expuestos a muchas cosas y generalmente no nos contagiamos. Sucede que las personas que acuden a la consulta por tos, expectoración, etcétera, uno lo empieza a revisar, bueno, te vamos a hacer una radiografía para ver qué está. El paciente iba, volvía, nos trae la radiografía. ¿Y qué pasaba? Veíamos esta imagen, entonces nosotros salíamos del consultorio, volvíamos y nos traíamos un barbijo N95. Eso pasaba antes. Entonces, lo ideal es que cada vez que se atiende a una persona que esté justamente con síntomas respiratorios, sobre todo hoy en día, ¿sí? Porque ha cambiado todo lo que es la pandemia, lo ideal es siempre estar protegido, porque no sabemos ante qué tipo de germen podemos estar expuestos. Entonces, súper característico, esto es pregunta examen, la caverna es mucho más frecuente en la tuberculosis secundaria, ¿sí? O de post-infección o de reinfección, ¿bien? No significa que no pueda estar presente en la primaria, pero no suele ser lo habitual. Y sepan que si ustedes ven una imagen todo opaca, todo blanco en el vértice, eso correspondería a un infiltrado de Ashman. Y si vieran un nodulito, es lo que se llama el nódulo de Simmons, que también son característicos de este tipo de cuadro. Acá vemos otra ubicación de otro tipo de caverna, como está justamente con los bordes un poquito más hiperdensos con respecto al centro, el parénquima. Estas son imágenes que son compatibles justamente con cavernas tuberculosas. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas, siempre hay que pensarla en un paciente que tiene un cuadro de fiebre prolongada, ¿sí? Yo siempre les decía a los chicos y les preguntaba en los exámenes, ¿cómo te das cuenta que una persona tiene tuberculosis? Y para colmo, está siempre en los carteles que vemos en las salitas, en los centros de salud. Una persona que tenga fiebre, sobre todo vespertina, que significa fiebre nocturna, con su duración nocturna, durante más de 2 semanas, nosotros tenemos que pensar que esa persona puede estar cursando con tuberculosis. Durante esas etapas, el paciente puede estar cursando con un estado tóxico, ¿sí? Que puede comprometer el estado general. Entonces, es un síndrome que genera también astenia, cansancio, debilidad, anorexia y sobre todo esto, pérdida de peso. Entonces, para que ustedes se ubiquen, cuando ustedes estén, siempre les decía esto a los chicos, en todos los años se los comento y se los repito, si ustedes están ante un paciente que viene con pérdida de peso, ¿sí? De causa inexplicable, usted tiene que pensar justamente en tuberculosis, en cáncer o justamente en HIV, en etapa SIDA generalmente. Entonces son 3 de las enfermedades más frecuentemente que pueden ya producir pérdida de peso de causa inexplicable. Eh, bueno, astenia, que es lo mismo que decir debilidad general, y en algunos casos pueden llegar a evolucionar a lo que viene a ser la emaciación o la caquexia, que ya voy a explicar lo que es. Con respecto a los síntomas respiratorios, bueno, súper importante saber
que genera tos persistente, crónica, que a pesar de un tratamiento que sea con expectorante, que se la ha tratado con antibióticos pensando que ha sido una bronquitis, una neumonía común, no responde, y en algunos casos, debido a la tos intensa y debido al daño bronquial afectando las arterias bronquiales, y justamente la formación de cavernas que comunican a veces los vasitos con el interior de las cavernas, el paciente expectora sangre, ¿sí? Entonces hace una expectoración hemoptoica. Y muchas veces el paciente también cursa con dolor torácico y con disnea. Cuando nosotros revisamos al paciente al hacer el examen pulmonar, capaz que no detectamos ningún hallazgo característico, ¿sí? O sea, sí podemos llegar a encontrar signos de, por ejemplo, una neumonía, ¿sí? Vamos a escuchar estertores crepitantes, atelectasia, que puede tener una disminución del murmullo vesicular, puede tener disminución de la claridad pulmonar a la percusión, o neumotórax, en el caso que el paciente justamente haya hecho alguna ruptura de alguna bulla o alguna otra cosa semejante. A veces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales entre las bullas, que son causantes de neumotórax, con las cavernas. Bueno, en personas HIV el cuadro es totalmente incaracterístico, porque recuerden que no tienen una inmunidad conservada y normal, entonces son pacientes que tienen tendencia a presentarse de formas graves, como ser meningitis tuberculosa, y en algunos casos, algunas formas extrapulmonares como la tuberculosis ganglionar. Cuando les he hablado con respecto a la caquexia, es un estado de que hay un déficit calórico, proteico y nutricional, en el cual el consumo, obviamente, de todo lo que viene a ser la grasa, digamos, de corporal, es decir, las reservas lipídicas del cuerpo, el consumo de proteínas, que lleva justamente a este estado de emaciación o de caquexia. Con respecto a esto, es una de las formas de presentación, la tuberculosis miliar, ¿sí? Que es de causa hematógena. Aquí les decimos cuando se produce hematógena porque hay una diseminación del bacilo de Koch en la circulación, es decir, genera una basilemia. Por eso el sufijo emia hace referencia a sangre, ¿sí? Por eso cuando decimos bacteriemia sería bacteria en sangre. Viremia sería virus en sangre. En este caso basilemia son bacilos en sangre. Este tipo de cuadro es un cuadro que genera un proceso inflamatorio importante. Se configuraría como un cuadro de sepsis. Usted, para que definir qué es sepsis, es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de causa infecciosa. Es decir, una persona que tiene una infección grave que no se ha tratado, una neumonía, una infección urinaria, etc., puede evolucionar a un estado de sepsis y empeorarse aún más con un estado de shock séptico. Ya para el cuarto parecer vamos a estudiar lo que es shock. Entonces, el paciente se puede presentar con fiebre, escalofríos, un cuadro también de disnea, taquicardia, todo lo que son los signos de la sepsis o de la SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hay signos que nosotros vamos a detectar, lo que es la taquicardia, taquipnea, puede estar hipotenso también, la leucocitosis o leucopenia, son signos que configurarían la sepsis. Es un cuadro que es grave, que si no se lo trata puede llegar a complicar cualquier forma clínica de la tuberculosis, y en este caso la diseminación hematógena puede hacer que invada otros órganos allí, el Mycobacterium tuberculosis, generando justamente compromiso, por ejemplo, del hígado, del riñón, entre otros. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado la circunstancia de un paciente que tenía una tuberculosis resistente, que era porque no cumplía el tratamiento, y esta persona, por ejemplo, tenía algo que se llamaba un situs inverso. ¿Qué significa? Justamente por una cinesia ciliar, genera falta de migración de los órganos durante el desarrollo, entonces la persona que tiene situs inverso tiene todos los órganos invertidos. Es decir, por ejemplo, el corazón, en lugar de tener el lado izquierdo, tiene el lado derecho, el hígado lo tiene del lado izquierdo. Entonces, esta persona, por ejemplo, este paciente, que se sospechaba que tenía una tuberculosis miliar, tenemos que hacer una biopsia hepática. La biopsia hepática a veces se puede realizar a ciegas, pero en este contexto de este paciente con situs inverso, tuvimos que hacer la biopsia guiada por ecografía, entonces por eso vino el especialista en imágenes, y tomaron una muestra de biopsia hepática guiada por ecografía. Entonces la biopsia hepática se hace una punción con una aguja bastante larga, es un disparo rápido, toma una muestra de hígado, un cilindro, y eso es lo que se manda a analizar.
al anatomopatólogo. Y el anatomopatólogo va a detectar si es que hay justamente el germen de la tuberculosis en la biopsia. Eso es también pregunta de examen, cómo se detectaría la tuberculosis biliar. Generalmente, la tuberculosis ganglionar, la ubicación más frecuente de donde se afectan los ganglios es a nivel cervical, ¿sí? Es decir, siempre tenemos que explorar los ganglios cervicales. Recuerden que tenemos diferentes tipos de grupos ganglionares a nivel submandibular, laterocervicales, a nivel occipital, submandibulares. eh, Generalmente siempre vamos a palpar toda la zona del cuello para detectar si tiene alteraciones a nivel de los ganglios. Es una de las formas más frecuentes de afectación de la tuberculosis ganglionar, de las extrapulmonares, sobre todo en pacientes adultos jóvenes. En personas HIV también es una de las personas que tienen localización más frecuente es esta, la tuberculosis ganglionar. Nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque el paciente tiene ganglios que están de consistencia aumentada, son indoloros, y en algunos casos pueden fluctuar, es decir, son blanditos cuando ya tienen proceso de necrosis gaseosa en su interior. Y en algunos casos se pueden llegar a romper y podrían llegar a producir también la fistulización espontánea del mismo, que es lo que se denomina escrófula. El paciente presenta fiebre en forma constante, muchas veces, y he conocido casos, me han contado casos de un conocido, que tenía fiebre persistente y un ganglio bastante aumentado de tamaño, que se llegó a pensar que tenía un linfoma, hasta que se hizo la biopsia del ganglio y se descubrió que en realidad era una tuberculosis ganglionar. Entonces, sí o sí el diagnóstico se hace por biopsia. Eso significa, si tenés un ganglio acá, inflamado, y si se quiere saber si tiene tuberculosis, sí o sí hay que hacer una biopsia, es decir, se hace un tajo, obviamente todo esto en quirófano, ¿no? Se hace una incisión, se extrae el ganglio y ese ganglio se lo manda a analizar. Y sepan que es la única forma de poder hacer una biopsia excisional. Y ese material obtenido del ganglio, sobre todo, por ejemplo, si ha hecho, en el caso que ha hecho una fístula, se puede obtenerlo directamente y se lo manda a analizar para ver si está cursando o no justamente con una tuberculosis ganglionar. Suele ser la ubicación, los ganglios submandibulares, submentonenos también puede llegar a estar ubicados, los láteros cervicales, son la ubicación en la cual pueden llegar a encontrarse la afectación por la tuberculosis ganglionar. En el caso de esto, lo que es la tuberculosis meningia, ya hemos charlado un poquito de esto cuando hablamos de síndrome meningio, no sé si se acuerdan que fue para el segundo parcial. Bueno, esto es lo más grave que te puede llegar a dar la tuberculosis, porque cursa con una meningoencefalitis. También es origen a partir de lo que viene a ser la TBC miliar o hematógena. Lo confirmamos cuando se hace justamente el cultivo o se detecta el bacilo de Koch en el líquido cefalorraquídeo, pero se dice que la presencia de los bacilos de Koch es más frecuente en los pacientes que tienen SIDA, ¿sí? Generalmente nosotros, en las personas inmunocompetentes, vamos a detectar las alteraciones del líquido cefalorraquídeo que son compatibles con la tuberculosis, que era el aumento de los leucocitos, pero predomino eh, morfonucleares, es decir, linfocitos, va a tener aumento de proteínas, glucosa baja o consumida, y también puede tener disminución de los cloruros. Sobre todo, si el paciente llegó a la etapa de encefalitis, ¿sí? Allí se puede producir manifestaciones como son las convulsiones o hemiplegia, y también de los pares craneales. Es decir, si tenemos compromiso meningio, solamente va a cursar con dolor, rigidez de nuca, etc., pero no va a tener signos focales. Esto necesito que entiendan bien, porque yo hago preguntas de casos clínicos y si no razonan esto no lo van a comprender. Entonces, ahondando y redundando en esto, cuando la persona llega a ser, si yo sospecho que tiene una tuberculosis meningia, si yo veo que el paciente hace convulsiones o tiene un cuadro de hemiplegia o un cuadro focal, un signo neurológico focal, ¿sí? Una afectación paracraneal, por ejemplo, tengo que relacionar lo que hay afectación encefálica, es decir, de la corteza. ¿Bien? Con respecto a esto, la tuberculosis renal, sí, es un síntoma también orientador cuando lo vamos a pensar, cuando viene con dolor lumbar, con fiebre, hematuria. A veces
puede llegar a presentarse con síntomas de también una infección urinaria baja, como ser, eso lo saben mucho las mujeres que padecen de infecciones urinarias a repetición, lo que viene a ser la disuria, que es el ardor al orinar, o la polaquiuria, que es cuando va a orinar muchas veces, poca cantidad. Entonces a veces se puede presentar como ya sea un cuadro de infección urinaria baja o infección urinaria alta. En algunos casos se detecta piuria, que es la presencia de piocitos, ¿sí?, en la orina, ¿sí? Cuando se la manda a analizar se detecta que en la orina completa es una orina ácida, y obviamente yo sospecho que tiene una infección urinaria, le mando a hacer un urocultivo, y si el urocultivo me da negativo, ahí yo tengo que pensar, sobre todo si el paciente sigue haciendo fiebre, sigue haciendo estas manifestaciones clínicas, tengo que mandar a hacer un VAR, que es un bacilo ácido alcohol resistente en la orina. El diagnóstico se lo demuestra con estudios de imágenes como ser ecografía, o en caso que sospeche lesiones vesicales por citoscopía, que esto ya lo hace el urólogo. Puede llegar a detectar lo que se llama el riniomastic. Aquí lo vemos en un corte coronal de una tomografía, cómo se ve la afectación de uno de los riñones, riñón izquierdo, de causas tuberculosas. Obviamente, la imagen, puede ser que el paciente viene con dolor crónico, le mandas una imagen, una tomografía, y yo detecto esto, entonces ese paciente sí tendría que llegar a hacer estudios para ahondar cuál podría llegar a ser la causa. En este caso, lo más simple y sencillo sería hacer un urocultivo, pero solicitando el estudio de VAR, es decir, bacilos ácido alcohol resistentes. Con respecto a afectaciones extrapulmonares, nos encontramos con esto, lo que es la tuberculosis osteoarticular. Se presenta como una monoartritis, generalmente de evolución crónica, es decir, afecta a una sola articulación, puede ser tobillo, puede ser rodilla, generalmente son articulaciones grandes. Es común en pacientes adultos jóvenes, puede llegar a comprometer también columna, configurando lo que se llama el mal de Pot, que esto ustedes ya lo han visto el año pasado, puede afectar también a nivel coxofemoral, se acompaña de fiebre, compromiso general, y obviamente tiene tendencia a generar destrucción, por eso va a producir impotencia funcional. El diagnóstico, sobre todo si tengo una articulación que sea de fácil acceso, como ser la rodilla, por ejemplo, o el tobillo, se puede hacer una toma de muestra líquido sinovial, mandarlo a analizar, o en algunos casos ya en quirófano, una biopsia sinovial. Para el diagnóstico, bueno, siempre vamos a sospechar, como le habíamos dicho, esto redundar un poquito en lo que hablamos, porque es una patología que es sencilla de entender. Eh, lo vamos a sospechar ante una persona que venga con tos, expectoración, más de 2 semanas, fiebre más de 2 semanas, de origen sobre todo, o de duración nocturna, sudoración profusa, y también si ya ha llegado a tener, por ejemplo, episodios de hemoptisis. Y sobre todo en contexto de un paciente joven con adenopatías cervicales. En el caso de las meningitis, vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo es claro. Eso ya lo vimos en aquella clase de síndrome meningio. La radiografía de tórax, que son algunas imágenes que hemos visto, vamos a repasar un poquito. Es frecuente el hallazgo de lesiones en el vértice pulmonar, como habíamos dicho, ¿sí? Nódulos, cavitaciones, constituyen datos de gran valor cuando nosotros vamos a sospechar lo que viene a ser la tuberculosis. ¿Qué es hemoptisis? Eso ya es pregunta del primer parcial, ¿no? Eso lo dimos en una de las primeras clases, ¿sí? Se me hace que no te acordás. Hemoptisis es la expectoración de sangre, ¿sí? Todos esos signos ya los tienen que saber ustedes. La hemoptisis, ustedes sepan, hay una clasificación, puede ser leve, moderada o severa, de acuerdo al volumen de sangre expectorado. En pacientes HIV, las manifestaciones que nosotros vamos a detectar en la radiografía son incaracterísticos, ¿sí? No vamos a ver cavitación, porque la cavitación suele ser un proceso generalmente de una tuberculosis que está en curación o que se ha resuelto parcialmente, a menos que tenga bacilos en su interior. Pero sí podemos llegar a detectar que tenga, por ejemplo, adenopatías mediastinales, infiltrados de localizaciones poco comunes, es decir, no lo vamos a ver en el vértice, sino que lo vamos a ver en otras ubicaciones. Esto es uno de los métodos que tenemos de fácil acceso de el diagnóstico para ver el contacto de
una persona con la tuberculosis. Es decir, lo que se llama la prueba de Mantoux o prueba de PPD o de derivado proteico purificado. ¿Qué es lo que significa? Consiste en la inyección justamente de un derivado proteico purificado del Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Que se obtiene una proteína de este germen, que es la tuberculina, y se hace un inóculo de solamente 0,1 centímetro en la cara anterior del antebrazo. Acá se ve como que hubiera tirado el líquido por fuera, pero en realidad se administra por vía subcutánea y se hace esa inyección pequeñita, ¿sí? Por debajo de la piel, siempre la colocamos a la agujita bien tangencial a la piel, y se lo hace en la cara anterior del antebrazo, y tenemos que esperar 48 a 72 horas, es decir, 2 o 3 días, para ver la respuesta que va a tener el individuo, ¿sí? Bueno, esto es lo que les venía diciendo. Nosotros vamos a ver de acuerdo a la respuesta, ¿sí? Esto puede variar de acuerdo al lugar donde nosotros nos encontremos, pero generalmente se hace una pápula. ¿Qué es una pápula? Una pápula es como la formación de un nódulo subcutáneo. ¿Qué significa? Van a ver como una induración o como se arma una pelotita, por así decirlo, en la piel, pero que no cambia el color de la piel, ¿sí? Entonces esa pápula es bien de origen subcutánea, por así decirlo, y tiene los bordes bien definidos. Generalmente a esa pápula nosotros tenemos que agarrar una regla y la vamos a medir, y de esa forma vamos a ver, de acuerdo a la medición que tenga, si es negativa, si tiene menos 5 milímetros, si es dudosa, si tiene entre 6 y 9, y si tiene más de 10 milímetros, es positiva. ¿Esto qué significa? En aquella persona que sea positiva significa que el individuo ha tenido contacto con el Mycobacterium tuberculosis. No significa que esté enfermo, ¿sí? No indica enfermedad, indica contacto o exposición. En personas con alto riesgo, como el SIDA, por ejemplo, esas personas al tener una inmunidad que está alterada, en ellos se va a disminuir el punto de corte. ¿Por qué? Porque la prueba va a aumentar la sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que mientras mayor riesgo tenga el paciente, se va a considerar positivo una PPD que tenga una induración menor. Por ejemplo, de una persona que tenga un HIV en estadio SIDA, por ejemplo, si detecto que tenga, por ejemplo, 5 milímetros, en una persona sana eso sería negativo, ¿bien? Pero en una persona con HIV, debido a una disminución de su respuesta celular, porque está afectado justamente los linfocitos CD4, si yo detectara solamente 5 milímetros en esa persona que ya tiene algún tipo de inmunodepresión, ya decimos que se disminuye el punto de corte. Entonces, por ejemplo, si ya le mide 5 milímetros en una persona en estadio SIDA o con algún otro tipo de inmunodepresión, ya se lo considera positivo. ¿Por qué? Porque son personas que tienen altos riesgos. Para el diagnóstico, bueno, súper importante los métodos microbiológicos, porque ahí vamos a aislar el agente. En este caso, lo que más frecuentemente se solicita es el estudio del esputo o de la expectoración. Siempre se trata de hacer el primer esputo o expectoración durante la mañana, que es la más abundante, más representativa, y se le solicita al paciente que no expectore saliva, ¿sí? No necesitamos que haya saliva en la muestra, sino que necesitamos que sea una muestra representativa de la vía aérea inferior. Entonces, la muestra más común, generalmente más fácil de obtener, pero sepan que hay otras circunstancias en las cuales hay pacientes que no pueden expectorar, los niños, los ancianos, a veces las mujeres no pueden expectorar, entonces a ellos a veces se hace un lavado gástrico, sobre todo si están internados, se coloca una sonda nasogástrica, se hace colocación a través de la sondita de solución fisiológica, y después ese mismo líquido, solución fisiológica, se lo extrae. Ese lavado gástrico es lo que se mandaría al laboratorio para analizarlo. A veces se hace un VAL, que es un lavado bronquialveolar, que esto se hace a través de la broncoscopía, que esto ya es terreno del cirujano de tórax. Líquido pleural, que eso, si el paciente viene con un derrame pleural, sí o sí tenemos que hacer una torcocentesis. Si sospechamos síndrome meningio, tomamos muestra de líquido cefalorraquídeo. Si sospechamos un cuadro de tuberculosis articular, hacemos una muestra de líquido sinovial. Y obviamente, ¿qué es lo que hace el bacteriólogo? Hace la coloración de Ziehl-Neelsen, que esa coloración que les había comentado, colorea el extendido, así como un frotis,
es decir, toma una muestra del esputo, de la expectoración, lo coloca justamente en un vidrio, a eso lo tiñen con fucsina, lo decoloran con el ácido alcohol, y aquellos que no se, si se llegara a detectar los bacilos ácido alcohol resistentes, es decir, que no se decolorean, sería la forma de poder detectarlos. Entonces nosotros, cuando mandamos una muestra de esputo, solicitamos esputo para gérmenes comunes y VAR pedimos, que ese viene a ser la sigla de la búsqueda de los bacilos ácido alcohol resistentes. Sepan que existe un cultivo que se llama el cultivo del Taller Martin. Es un método que es de alto costo, es un poquito más específico, pero tiene mucho tiempo de procesamiento, porque sepan que este es un germen de crecimiento lento, aerobio estricto, necesitaría alrededor de 4 a 6 semanas, pero la ventaja que tiene esto es que nos permite diferenciar otras micobacterias, porque sepan que existen otro tipo de bacterias o micobacterias que son semejantes en la forma al Mycobacterium tuberculosis. Sepan que también existe PCR para lo que viene a ser el Mycobacterium tuberculosis, tiene una sensibilidad del 95%, especificidad del 100%, obviamente es muchísimo más cara y no siempre se va a solicitar. Entonces, repasando de cómo se vería justamente el aspecto de los bacilos de Koch en un extendido de esputo después de la coloración con zinc Nielsen. Bueno, dos palabritas con respecto al tratamiento, porque esto ya es muy profundo, y esto también es un tratamiento que lo hace generalmente, lo controla el infectólogo. Un tratamiento largo, es una enfermedad que sí o sí necesita un tratamiento largo. Si no se cumple el tratamiento, puede llegar a generar formas multiresistentes. No sé si lo sabían, pero se toman 4 drogas, ¿sí? Que hoy en día el Ministerio de la Salud las provee. Son 3 drogas que vienen en un comprimido y otra en otro comprimido más, que no hace falta que las mencionemos aquí en este contexto. Se hacen esquemas con 4 drogas durante 2 meses y posteriormente se continúan 4 meses más con 2 fármacos solamente. Es súper importante que estos pacientes cumplan el tratamiento, porque si no lo cumplen, pueden llegar a generar formas multiresistentes y allí los esquemas de tratamiento se complican aún más y también peligra la vida del paciente. Es importante el aislamiento, es decir, aquella persona que tiene vaciloscopía positiva se tiene que aislar, y es una enfermedad que es de denuncia obligatoria, es decir, si nosotros detectamos un caso de tuberculosis, tenemos que anunciarlo o denunciarlo a las autoridades de salud, en este caso lo que viene a ser el Servicio de Epidemiología del Ministerio de Salud. Dos palabritas con respecto a esto. Sepan que existe una vacuna. A todos nosotros se nos ha colocado la vacuna que es la BCG o Bacilo Calmette Guerin, que Calmette y Guerin son justamente dos personas que han hecho o identificado o han formado, por así decirlo, este bacilo, que es un bacilo vivo atenuado. Entonces se lo administra por vía intradérmica. Muchas personas quedan con un queloide secundario a esta vacuna, que es lo que se llama BCG-itis. Se la administra por vía intradérmica y se aplica durante la primera semana del nacimiento. Muchas veces, como los bebés nacen y al día siguiente se los da de alta, generalmente al día siguiente que nace se le administra lo que es la vacuna de la BCG. Sepan que la vacuna no evita la infección, por eso hay que cuidarse ante personas o pacientes sospechosos, pero sí previene las formas graves, por ejemplo, una tuberculosis meningia. Entonces sepan que se pueden contagiar igual de tuberculosis pulmonar, cualquiera de nosotros, por más que estemos vacunados, pero previene las formas graves. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta hasta ahí? Bueno, vamos a continuar con la siguiente clase.